A esta homilía la he querido llamar la paciencia de Dios. Es el Evangelio de Mateo 13, 36 al 43. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mundo reclama popularidad y dice a sus seguidores, procura ser popular y conocido. Jesús, por el contrario, dice a sus seguidores, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. La parábola de la cizaña y el trigo se refiere a la persecución que van a sufrir los hijos del reino o la iglesia hasta la parucía. El que organiza toda la persecución es el diablo. La persecución más cruel viene del enemigo que está en la propia casa. Los malos pastores y los cristianos de letrerito o de nombre. ¿Y por qué no hacemos una investigación para descubrirlos? ¿Por qué no ponemos normas rigurosas? ¿Por qué no extirpamos y se acabó? No es fácil, porque podemos arrancar a muchos buenos en la empresa. Sigamos el consejo de Jesús. Paciencia. La paciencia engendra constancia, virtud probada, heroísmo, martirio. Hay que dejar el criterio de querer arreglar las cuentas ya. Hay que desapegarse de ese vanidoso deseo de la separación de buenos y malos ya, que surge de no querer sufrir y de un querer una santidad fácil, de poco precio. Desapegarse de esos deseos humanamente justos nos lleva a la paciencia que trae varios beneficios. La espera hace que muchos malos se conviertan y se hagan trigo, y que los buenos se perfeccionen por las tribulaciones. ¿O acaso Jesús no podía arreglar rápidamente la situación con los judíos, pero quiso soportar voluntariamente las injurias con paciencia hasta la muerte? Nunca se vio injusticia mayor, y el bueno fue tenido por malhechor y los malos por buenos. El testimonio de la fe y el testimonio de la sangre es lo que nos da el reino de los cielos. El martirio cruento o incruento, que a veces es más difícil, es lo que identifica a los hijos del reino y los configura con su maestro, y así será hasta el fin, donde el criterio será distinto. A plena luz será la separación definitiva. En el reino de los cielos, en esta tierra, iglesia militante, siempre habrá buenos y malos. Habrá buenos que se apartan de Dios y malos que se acercan a Dios, pero están mezclados. Hay cristianos que intentan ser santos, pero caen también en pecado, porque no están confirmados en gracia. Hay también malos que están obstinados en el mal y se presentan como buenos, los hipócritas. Es notable la paciencia de Dios en esa mezcla de trigo y cizaña de la que nos habla la parábola. Ocurren cosas maravillosas, como la conversión de los pecadores y la santificación de los fieles a través del sufrimiento causado por las persecuciones de los malos. Esta situación, que estén juntos en la iglesia el trigo y la cizaña, hace que muchos se alejen de ella. Ver el mal
y peor sufrir el mal en carne propia por parte de nuestros hermanos, y la multiplicación del escándalo en el seno de la iglesia lleva a algunos a alejarse y hasta a renegar de Dios. Pero la voluntad del Padre, hasta la consumación de los siglos, es permitir que estén juntos el trigo y la cizaña en el mundo presente. Nosotros debemos acoplarnos a esa voluntad y aceptar con paciencia esta situación en la que a veces también colaboramos malamente. El Padre sigue plantando buena semilla, porque solo Él es bueno, aun previendo que parte se va a perder, y lo hace por medio de Jesús y de sus servidores. La maldad la pone el hombre haciendo mal uso de su libertad por el pecado, prestando su campo para que siembre el enemigo. Dice el padre Castellani, existe una mezcla de bien y mal, cuando sufrimos el mal y lo aceptamos como expiación, una rectificación del mal con el bien en otro plano superior, un mal sufrido injustamente aceptado por un bien superior, como nos ha enseñado Jesús en su pasión. Dice Lagrange, la paciencia es buena aún para plantar cara al mal, que vive en nosotros y nos fuerza a invocar al Padre. Hasta ahí Lagrange. Nosotros en nuestro campo también notamos en nuestro campo, perdón, la cizaña que tenemos que extirpar, pero hay que tener paciencia. Debemos recurrir a Jesús para que nos ayude a imitarlo e imitarlo en la paciencia. Debemos pacientemente sobrellevar nuestro mal, aguantarnos a nosotros mismos y no dejar de sembrar la buena semilla, a pesar de vernos tan imperfectos. Dios Jesús hará el resto. Hay que tener cuidado de dejarnos arrastrar por los escándalos. Debemos seguir esparciendo la buena semilla y sufriendo con paciencia el mal que nos sobrevenga. Sufrir el mal con paciencia nos ayuda a expiar nuestros pecados y a colaborar en la extirpación de la cizaña. Nosotros mismos haciendo el bien y sufriendo los males, extirpamos de nuestro corazón lo malo, que es parte de la cizaña que existe en el mundo. La parábola nos habla de la iglesia en el mundo en su estado militante. Jesús siembra siempre buena semilla, el diablo siembra cizaña. El dueño del campo sabe que ha sido el enemigo el que sembró cizaña. Permite que crezcan juntos trigo y cizaña. Hay una interacción entre buenos y malos en este mundo. En la iglesia también el diablo mete cizaña. Los herejes, los malos pastores, los católicos de nombre solamente. Estos se parecen respectivamente a los buenos teólogos, a los buenos pastores y a los cristianos auténticos. ¿Cómo distinguirlos? Por los frutos los conoceréis, enseña Jesús. La verdadera iglesia, los verdaderos doctores, los buenos pastores, los buenos cristianos, se distinguen por su fidelidad a Jesús, más que por sus acercamientos pastorales. Los escándalos no deben apartarnos del camino. Los escándalos de las nuevas teologías, los escándalos de los malos pastores, los escándalos de los malos cristianos. San Ignacio, en la meditación de dos banderas, en sus ejercicios espirituales, dice que hay que pedir la gracia del discernimiento para distinguir el trigo y la cizaña. El diablo se disfraza de ángel de luz y los malos pastores son lobos que se visten con piel de ovejas. Al fin del mundo va a ser la separación definitiva. Por ahora paciencia como la tiene Dios. La interacción prueba a los buenos y produce conversiones en los malos. La parábola es también un llamado a una mayor fidelidad a Jesús. Dice San Pablo, y con esta frase termino, en Romanos 12, os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto.